Buenas tardes, son las 5 hora peninsular y 1 hora menos en la Comunidad de Canarias. Como cada jueves estamos aquí con vosotros dándole la bienvenida en su programa Adolescentes 360, un programa multitemático y de actualidad donde se aborda la adolescencia en toda su complejidad. Hoy, como siempre, le damos la bienvenida a nuestro colaborador especial, a Carlos Galante. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Jaime. Y hoy tenemos a una doctora que viene del Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona, es la doctora Ana Gamey Fuya. Bienvenida, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a los dos. La doctora fue licenciada en la Universidad de Barcelona en el 2007, posteriormente se formó como especialista de pediatría en el Hospital Sant Joan de Déu y después de obtener su título pues se fue a realizar trabajos de investigación, estuvo por Tanzania, donde desarrolló 4 años, ¿verdad, doctora? Sí. 4 años centrada en la actividad de investigación sobre el VIH y el SIDA, sobre todo enfocada a la pediatría, las infecciones oportunistas y la prevención de la transmisión sexual del VIH a nivel vertical. Durante su estancia en Tanzania completó su formación de doctorado en epidemiología y en salud pública en la Universidad Brasileña de Suiza y defendió su tesis sobre la transmisión vertical del VIH y el VIH pediátrico en el 2017. Actualmente trabaja como pediatra especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, atiende pacientes pediátricos con infecciones graves o de repetición, así como adolescentes diagnosticados de una infección de transmisión sexual. Menudo currículum, doctora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, hoy en primer lugar, aprovechando que tenemos una eminencia en la materia, vamos a hablar de educación sexual, la importancia de la comunicación hacia los adolescentes, hacia la población, sobre este tipo de patología. Hablaremos sobre el consentimiento y cómo es fundamental para tener las relaciones sexuales saludables y respetuosas. Discutiremos un poquito el consentimiento que se debe mantener de manera explícita y continua durante toda la actividad sexual y cómo los adolescentes pueden aprender a comunicarse claramente y respetar los límites de su pareja. También hablaremos un poquito de las protecciones en cuanto a las relaciones sexuales y los métodos anticonceptivos. Y finalmente, pues hablaremos un poquito de debate sobre lo que hemos hablado en todo el programa. ¿Te parece bien, doctora? Muy bien. Muy bien. Pues no sé si quiere... Yo empezaría lanzando una primera pregunta, porque creo que para empezar la conversación de hoy va a ser interesante. Y es que a mí me gustaría contextualizar primero qué son las enfermedades de transmisión sexual, qué es lo que lo provoca concretamente y si realmente es algo como muy frecuente, porque yo personalmente he escuchado en la calle de que ahora vuelve a haber como un repunte o que se ha perdido el miedo al SIDA y que está habiendo un repunte ahora mismo, no sé si del SIDA en concreto o de en general otras enfermedades de transmisión sexual. Bueno, para la primera pregunta, ¿no? ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? De entrada son infecciones de causa por virus o bacterias que uno puede contraer cuando hay un contacto íntimo con una persona al mantener relaciones sexuales, es decir, un contacto genital, pero también de la mucosa oral o anal. Y una relación sin protección con una persona que ya tiene esta infección. ¿Vale? Esto sería la definición de una infección de transmisión sexual. Si es cierto o no que hay un repunte de las enfermedades de transmisión sexual, es cierto que en los últimos años hay más notificaciones de estas infecciones y esto es debido probablemente a que hay una mejor notificación, es decir, son enfermedades la mayoría de declaración obligatoria, es decir, que el médico que las diagnostica tiene que rellenar un papel para enviar a salud sin datos de la persona afecta. Probablemente esto ahora se haga mejor que hace años. Segundo, que tenemos técnicas diagnósticas que también han mejorado a través de los años, por tanto es posible que parte del aumento se deba también a un mejor diagnóstico. Y hay un tercer aspecto y es que probablemente sí que ahora haya un aumento real de la incidencia. Es importante resaltar que el 50% de las nuevas infecciones de transmisión sexual se concentran en el grupo de edad de los 15 a los 25 años, ¿no? Que incluiría también los adolescentes de los que estamos hablando. Y el porqué de este aumento, si hay una pérdida del miedo, pues no, yo no te lo sabría decir. Lo que sí que creo que es importante es no transmitir el mensaje, o sea, no intentar educar a los adolescentes a través de un mensaje de miedo, ¿no? Que no todo...
no culparlos de irresponsables sin saber los motivos reales de este aumento, que habéis visto que son varios, ¿no? No solo que haya más y ya está. ¿Cómo podrían prevenirse estas enfermedades de transmisión sexual y si son efectivos los métodos anticonceptivos? Vale, mira, para prevenir las transmisiones de infecciones de transmisión sexual, lo primero y lo más clásico, ¿no?, es el uso de preservativo. Es un método barrera en el que, aunque haya un contacto estrecho con las mucosas, no va a haber una transmisión de las infecciones. Es importante también la educación, o sea, la educación sexual hecha desde la familia, ¿no?, desde casa y desde una edad temprana, la educación que se pueda ofrecer también en las escuelas y la que se pueda ofrecer también durante las visitas de rutina que los niños y niñas hacen en el pediatra. Esto también es una medida preventiva muy importante, ¿no?, que da un grado de madurez y de toma de decisiones que van a acompañarse de un menor riesgo. Luego también hay vacunas que protegen de algunas de las infecciones de transmisión sexual, como pueden ser la hepatitis A, la hepatitis B y el virus del papiloma humano. Este es una prevención muy, muy importante y que en nuestra comunidad autónoma en Cataluña las tres están incluidas tanto para chicos como para chicas ya de rutina. Y luego hay otra forma de prevenir, que es hacer un screening, un cribado de forma más o menos rutinaria a todas aquellas personas jóvenes y adolescentes que han iniciado las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque pueden estar asintomáticos y tener una infección sexual que, si no se diagnostica, están a riesgo ellos de padecer consecuencias a medio término, pero a la vez de contagiar a sus parejas sexuales sin ellos saberlos. ¿Y cuáles serían las más frecuentes? Porque estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual así como en general, ¿no? Pero concretamente, ¿cuáles son las más comunes que te encuentras en el hospital? Las más comunes son la infección por clamidia, la infección por gonococo y ya un poquito más abajo la sífilis. Pero sobre todo en este grupo de edad que hemos dicho, 15-25, clamidia la número 1 y gonococo la número 2. Y desde el punto de vista de síntomas, por ejemplo, de clamidia, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo identificar que realmente he contraído una enfermedad de transmisión sexual? Exactamente. Las infecciones de transmisión sexual se dividen como en diferentes grupos de cómo se presentan, ¿no? Primero están las que son asintomáticas, es decir, tú te puedes infectar hoy de una infección por hepatitis B o una infección por el virus del VIH y estar asintomático durante mucho, mucho tiempo, incluso durante toda tu vida. Y luego hay las que sí que suelen dar síntomas. Y estas se pueden clasificar en las infecciones que van a dar una secreción anómala, ya sea a nivel del pene o a nivel vaginal. Otro tipo de infecciones que se van a presentar con úlceras, con unas aftas que pueden ser dolorosas, ya sea a nivel oral, anal o genital. Y luego alguna otra infección que puede manifestarse con lesiones en la piel, con manchas, con verrugas, etc. Si nos centramos en las más habituales, gonococo y clamidia, aquí hay una diferencia entre chicos y chicas. Tanto la clamidia como el gonococo en los chicos, la mayoría, alrededor del 80%, van a tener síntomas, es decir, ellos van a ver que tienen dolor al orinar y que, sobre todo al levantarse por la mañana, tienen una secreción mucosa purulenta en la salida, en la punta del pene, y normalmente ellos van a pedir consejo médico por estos síntomas. En el caso de las chicas es un poco más tricky porque la mayoría, entre el 70 y el 90%, van a estar asintomáticas, es decir, pueden tener una infección por clamidia o gonococo y estar completamente asintomáticas, lo cual retrasa el diagnóstico, aumenta el riesgo de transmisión a sus parejas sexuales y también el riesgo de que se desarrollen problemas a medio término. Muy bien, y teniendo en cuenta todos estos síntomas que hemos explicado, ¿cómo el adolescente identificaría, creer o saber si tiene una patología y cuándo debe de acudir al médico? Es decir, ¿cuándo cree o cuándo sospecha que podría tener una ETS y cuándo debería acudir al médico? Yo creo que un adolescente tiene que mirar atrás en su historial de relaciones sexuales y si ha mantenido relaciones sin protección, tiene que saber que está a riesgo de haber contraído una infección de transmisión sexual y que lo mejor para su cuidado y salud es pedir consejo a un profesional sanitario.
Esto estando asintomático. Obviamente, si tienen molestias, ya sea al orinar o se ven una secreción extraña o tiene dolor las chicas al mantener relaciones sexuales, estos son signos de alarma, ¿no? Y que les deberían llevar a consultar pronto. Y como tal, ¿deberíamos lanzar el mensaje de hacerse pruebas de rutina a pesar de no tener síntomas? ¿O...? Si los adolescentes han tenido relaciones no protegidas, sí que lo deberían comentar con su médico o pediatra y pedir hacer una revisión. Esto está aconsejado hacerlo en una primera vez si todo es normal y no hay conductas de riesgo. No tiene por qué repetirse muy a menudo, pero incluso en la población adulta no es poco frecuente, ¿no? Pues que el uso del preservativo no sea al 100% consistente y por tanto es recomendable pues de forma repetitiva, no se puede decir cada cuántos meses, ¿no? Dependerá de cada persona, ir haciendo estos chequeos de salud sexual. Uh-huh. Y en el caso de esa pareja que a veces está contagiada y no sabe cómo comunicárselo a su pareja o cómo establecer esa comunicación poco incómoda, por llamar de alguna forma, ¿qué deberíamos hacer? Yo creo que como personal sanitario que atiende al adolescente, ¿no? Es lo primero informarle de su diagnóstico, de quitarle culpa, porque al final, ¿no? Todas las infecciones se pueden transmitir de una persona a la otra y no podemos ir atrás hasta encontrar un culpable y de esto no hay culpables. Darle la seguridad de que no han hecho nada mal y intentar que sí puedan comunicarse con su pareja sexual para informarles de este riesgo al que están, ¿no? Y sobre todo, si tienes la facilidad, ¿no? Como pediatra o como médico de familia, hacer la visita conjunta, ¿no? Decirle, mira, pues si quieres, habla con tu pareja, podéis venir y lo revisamos, os hacemos las pruebas a los dos, si tenéis dudas, os las contestamos, etc. Esto es muy fácil decirlo, ¿no? Cuando estás delante de un adolescente, pero bueno, es difícil tanto para un adolescente como para un adulto, si no hay una relación de mucha confianza, comunicar este diagnóstico a la pareja. Sí, yo creo que es importante tener en cuenta que es una edad compleja donde todavía no están definidas, digamos, su identidad, no está definido su perfil psicológico, donde no hay una maduración bien establecida y por ende también son menores de edad y comunicar a veces esa relación sexual que han tenido de manera escondida. Debería romperse ese miedo a la hora de hablar, sobre todo con los profesionales que ya se encargarán de buscar la forma adecuada para cómo comunicarlo a sus padres o establecer un vínculo con ellos y al mismo tiempo poder realizar esas pruebas, porque estamos hablando de la salud de los adolescentes, ¿no? Y ocultar, digamos, estos síntomas, ocultar una ETS podría acarrearle, como bien decías al principio, unas consecuencias que luego pueden ser mayores y complicadas de tratar. Yo creo que también la cosa es en perder un poco el miedo a hablar de esto, ¿no? Y hablarlo de manera natural, ¿no? Porque creo que todavía tal vez existe como demasiado tabú y por un lado, como comentaba el doctor Jaime, pues te estás como definiendo, ¿no? Tal vez has mantenido esas relaciones sexuales de manera, pues totalmente íntima, es decir, no lo comentas con tus padres, ¿no? O sea, habitualmente. Y claro, darte cuenta de que algo está pasando que no comprendes, ¿no? Y que tal vez pues, pueda ser una enfermedad de transmisión sexual, pues yo creo que aquí el tema que hablaba la doctora de tener educación sexual es cuando realmente es importante. Entonces la pregunta va dirigida a, en consulta, por ejemplo, de qué manera educáis a los adolescentes en educación sexual incluso a los padres también. ¿Hay algún tipo de documentación o algún tipo de grupo, algún tipo de centro también? Mira, en mi caso, que estoy basada en un hospital, esto no hacemos educación sexual programada, es decir, sí que durante la consulta, ¿no? Puedes explicar algunos conceptos, pero la educación sexual lo ideal es esto, ¿no? Que empiece en edades muy tempranas, desde diferentes ámbitos y que sea a lo largo de toda la maduración del chico o chica. Lo que sí se puede hacer es explicar qué recursos tienen cerca de recursos en la comunidad.
Es decir, en Barcelona y en Cataluña los que funcionan en casi todos los barrios son las tardes joves, que se suelen ofrecer en los ambulatorios, en el centro de atención primaria, en donde está el ASIR, que es la atención a la salud sexual y reproductiva. Suele haber una tarde a la semana, en horario de tarde, como de 3 a 7:30, que es abierta, donde los adolescentes y adultos jóvenes pueden ir sin pedir cita para resolver dudas, preguntar sobre infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, incluso ahí a veces se pueden conseguir preservativos de forma gratuita, ¿vale? Esto yo creo que es importante, que tanto los adolescentes sepan que tienen este recurso a su alcance, y también las familias tienen que conocerlo para, desde casa y desde que son más pequeños, informar a sus hijos e hijas de que tienen esto cerca. Es verdad que tal y como está organizado la atención a la salud, hay como un gap que justo coincide con la adolescencia, ¿no? Los pediatras de atención primaria visitamos niños hasta los 15 años, y a partir de entonces pasas al médico de familia, que en principio tiene que ser el mismo médico que tus padres, porque esto es el médico de familia. Pero es un ambiente que no es... Ni las consultas de pediatría son un lugar ideal para los adolescentes, ¿no? Porque se pueden sentir infantilizados, y quizá la consulta del médico de familia es un lugar donde los adolescentes más jóvenes no se sienten nada cómodos. Entonces es verdad que existe este hueco. Pero a nivel de la comunidad hay las tardes jóvenes, en Barcelona hay el centro, el CEJAS, el Centre Jove d'Atenció a la Sexualidad, con muchos años de trayectoria ya, y que realmente visitan muchos adolescentes. Y luego hay recursos en Internet de la Generalitat de Cataluña también, donde los adolescentes pueden pedir consejo o resolver dudas. ¿Cómo lidiar, ¿no?, con la presión de tener relaciones sexuales sin protección por parte de los amigos o las parejas? ¿Nos podría comentar un poquito sobre esto, que es un tema complejo y controvertido? Sí, bueno, es que volvemos a lo de siempre, ¿no? Lo ideal sería que el adolescente se enfrentara a esta situación habiendo recibido ya desde una edad temprana una educación sexual completa. Con mucha información, y que él pudiese tomar la decisión de forma propia y con convencimiento, no por presión del grupo de iguales. Más allá de esto... ¿Tú querías hacer una pregunta, Carlos? Sí, yo me había quedado con la duda antes en cuanto a la definición, ¿no?, de infección por transmisión sexual, que habías comentado que había que tener ese contacto íntimo, ¿no? Y es posible también que muchas personas, ¿no?, pues que durante el acto sexual pues digan, oye, ¿y si lo probamos ahora sin nada, un poco para ver, ¿no?, o para probar? O sea, yo creo que es una conducta bastante habitual, y en ese contacto, que puede ser fugaz o que se tiende a quitarle importancia, también sería un riesgo como tal para contraer esa enfermedad de transmisión sexual. Sí, en el momento que hay contacto de una mucosa con la mucosa genital, ya hay riesgo de contraer una infección. Es verdad que si hay una fase como de masturbación al otro, de tocamientos, ahí sí que no hay riesgo, pero en el momento que ya entran en contacto las mucosas, sí que hay riesgo. En cuanto al embarazo, pues es posible, ¿no?, que hasta que no hay una eyaculación el riesgo no es máximo, entre comillas, pero el mensaje tiene que ser que la protección tiene que empezar en el momento que haya un contacto de mucosas genitales. Una de las cosas que nos preguntan los adolescentes en las consultas es, primero, su información. Es decir, ¿qué pasa con esa información? ¿A dónde va? Si se mantiene privada, si es confidencial, si sus padres lo van a saber. Quizás es una de las preocupaciones mayores que tienen a la hora de crear ese rol de confianza con el profesional, pero por el miedo también de que sus padres sean los que al final se lleguen enterando, y por supuesto la bronca no se la quite nadie en casa. Mira, yo antes de venir al programa he intentado dilucidar esto. Yo creo que hay, por una parte, ¿no?, el profesional que atiende, que explique o no explique directamente a los padres, que esto, yo creo que si uno es sincero le dice, no, tranquilo o tranquilo, lo que tú me expliques, yo no se lo cuento a tus padres.
Pero luego yo tengo la duda y no tengo la respuesta, es de ahora que está la Meva Salud, ¿no? Con una aplicación en que todos podemos tener acceso pues, a nuestros resultados de pruebas hechas en el Sistema Público de Salud en Cataluña, los padres podemos acceder a la de nuestros hijos mientras son pequeños. No sé hasta qué edad este acceso se puede tener sin el consentimiento del adolescente. Y he intentado saberlo, pero no tengo la respuesta. Es decir, ahora lo habitual es que los padres tengan acceso al de los niños pues para revisar las vacunas, etcétera, etcétera, pero no sé en qué momento se necesita el consentimiento del chico o chica. No sé si es a los 15 años, si es a los 18 o una vez tienes acceso, esto aún no se ha planteado y es un acceso ilimitado hasta que alguien lo te niegue. Y ahí sí que puede haber una situación, ¿no? Pues de que un chico o una chica vaya al médico de familia con 16 años por unos síntomas genitales, le diagnostiquen de pues una clamidia, le traten, todo bien y a lo mejor el padre o madre un día le da por entrar a la Meva Salud y puede ver pues este resultado en laboratorio, ¿no? Donde hay una clamidia. Esta sí que es una situación que la verdad que se debería de aclarar cuál es el... En principio aquí en Cataluña se pasa al médico de familia a los 15 años, pero realmente la mayoría sanitaria no se adquiere hasta los 16 años. A partir de este momento es la persona, es decir, el paciente quien decide si puede mantener el padre la vinculación a su Meva Salud o no, porque ya ha alcanzado la mayoría sanitaria. Es decir, a partir de los 16 él puede decidir, su padre no le controla más. Vale, mira, ves, ya la respuesta ya la sabías tú, Jaime. Y yo tengo una pregunta también, que creo que esta te la voy a lanzar a ti, Jaime, y es también, ¿no?, el hecho de que tú decías en consulta, ostras, claro, no quiero que se enteren mis padres, ¿no?, por lo íntimo y porque a lo mejor pues me puede caer alguna bronca, lo que sea. Al final es algo que existe tal vez como un poco de vergüenza incluso, ¿no? Es el hecho de que cuando vamos al médico... Yo, por ejemplo, como nutricionista, a mí siempre me vienen los adolescentes con los que trabajo acompañados la mayoría de las veces con los padres, ¿no? Y muchas veces me encuentro todavía que con 15, 17 años, pues son los padres los que hablan todavía, ¿no?, por los adolescentes. Entonces, esto desde el campo de la medicina de la adolescencia, ¿cómo se hace? Porque, o sea, en pediatría, pues evidentemente acuden siempre los padres, pero ahora también justo lo hablamos con la doctora Gamay, ¿no?, que una vez cumplimos 15 años pasamos al médico de familia. Y hay ese vacío o ese espacio que comentaba la doctora en el que, claro, como adolescentes es como, bueno, pues existen una serie de riesgos, tengo una serie de necesidades, pero no encuentro realmente ningún profesional como que me dé la confianza o que yo me sienta cómodo de hablar con ellos. Entonces, ¿cómo lo tratáis eso? A ver, la consulta de adolescencia se trata a pacientes desde los 10 a los 18 años aproximadamente, aunque la verdad que la consulta llega hasta 29 a veces. Se pide el consentimiento a los padres desde que llegan a la consulta. Es una consulta, es una subespecialidad como cualquier otra en pediatría. Se le pide el consentimiento y los niños entran, el 95% de la consulta es privada. Se le dice a los padres que, excepto si es por temas judiciales muy bien establecidos o por una enfermedad grave, no se le facilitará ninguna comunicación. Es decir, la consulta con el menor es totalmente confidencial. ¿Por qué? Pues que nos basamos a nivel legal, primero en el interés superior del menor y segundo, que es un derecho fundamental la intimidad del menor. Por lo tanto, si vemos que hay un grado de madurez suficiente por parte del menor, y aunque no lo haya, tampoco facilitamos la información, lo que hacemos es tratar al menor, establecer un vínculo de confianza para que se sienta cómodo, a gusto y pueda establecer ese rol, digamos, de buscar en un profesional todas las dudas que tiene, y siempre le partimos de ese tipo de responsabilidad compartida, ¿no? Es decir, tú me dices tu información, yo intento ayudarte desde el punto de vista profesional y entre los dos los vamos a arreglar. Eso le da una confianza al menor y, por lo tanto, favorece a que realmente se abre mucho. Es decir, la primera y la segunda consulta todavía están ahí, pero a partir de la tercera, la verdad que la información es muy útil y gracias a ella, pues, prevenimos muchas enfermedades, muchos problemas a mayores, incluso disminuimos los riesgos altos de prevalencia y de incidencia de TSA o de incluso abusos sexuales, incluso de malos tratos. Es decir, yo creo que si
todos los profesionales nos aplicamos un poquito en el sentido de respetar el interés superior del menor que está registrado legalmente y por lo tanto defender el derecho fundamental, porque es un derecho fundamental que tiene el menor. Es decir, los padres yo creo que no se oponen. No he tenido ni un solo padre que me diga, no voy a salir. No. Y de hecho, la mayoría de los menores en muchas ocasiones te dicen, pues consumo alcohol, consumo tabaco, sí, tengo relaciones sexuales, y es la forma de que le orientamos, educamos sexualmente, le decimos cuáles son los pros, cuáles son los contras y, por supuesto, a dónde deben de dirigirse. Y los padres respetan eso. Muy bien, muchísimas gracias, Jaime. Y hablando de esto, doctora, ¿qué le aconsejamos a las víctimas de acoso sexual o violencia en relación a la CTS? Claro, esto está bastante protocolizado porque son, ¿no?, dentro de una situación ya grave como es la de un abuso o agresión sexual, hay muchos aspectos que cuidar de este chico o esta chica, y entre ellos está la parte de enfermedades infecciosas. En el caso de nuestro centro hay un abordaje, ¿no?, multidisciplinar donde entra psicología, trabajo social, ginecología, en la mayoría de casos también los forenses, y desde el punto de vista de enfermedades infecciosas hacemos una valoración basal, es decir, saber el estado de salud basal en cuanto a infecciones de estos pacientes y hacer un seguimiento hasta que pasa el periodo ventana en el que, después del episodio de la agresión, estamos seguros de que no se ha contraído una infección durante ese episodio. Aparte, son en estas situaciones lo habitual es ponerse como en el peor de los escenarios, es decir, si es una agresión aguda, cuando el paciente está en el centro hospitalario, se toman las muestras pertinentes y se supone que puede estar infectado de clamidia o gonococo, y ya sin tener un diagnóstico se da tratamiento para estas dos infecciones, ¿no? Poniéndote en el peor de los escenarios, en caso que haya una infección ya la dejas tratada. Algo que a veces da más pie a la controversia es si se debe dar una profilaxis para una posible infección por el virus del VIH, que aquí sí que es caso a caso decidir. Normalmente en la situación de urgencia se empieza esta profilaxis y luego en una visita a los 2-3 días del episodio se revalora la necesidad de mantener esta profilaxis o no. Muy bien. ¿Y en la adolescencia el riesgo del embarazo, podemos prevenirlo? El riesgo, claro. Riesgo de embarazo lo tiene cualquier chica o mujer en edad reproductiva que mantenga relaciones sin protección. Métodos para evitar el embarazo, pues están diferentes métodos anticonceptivos, desde el método barrera, el preservativo, desde los anticonceptivos orales, los anticonceptivos que se implantan debajo de la piel y que duran durante varios meses, o la píldora poscoital, que también es un método anticonceptivo. ¿Cuál era la pregunta? El riesgo. El riesgo. No se puede, o sea, depende de nuevo, ¿no?, de la madurez de la chica y de las decisiones que tome en el momento de mantener relaciones sexuales. E incluso si después de tener una relación sexual no protegida sabe asesorar, sabe pensar el riesgo al que ha estado, poner de forma fácil lugares donde pueda ir a buscar la píldora poscoital, ¿no?, que formaría parte aún de esta prevención del embarazo. Correcto. Sí, exactamente. Queríamos quizás un poco profundizar en relación a esto, porque siempre que existan relaciones sexuales y hay eyaculación, hay riesgo de embarazo. Por lo tanto, el riesgo es alto siempre que se mantenga una relación sexual sin la protección correspondiente. Pero que posterior a una relación sin esa barrera, que no debería ser así, pero si ocurriese por el motivo que fuese, o una ruptura de un preservativo y demás, que siempre tenemos esa otra opción, ¿no?, de la píldora poscoital, y que podría ayudar a evitar ese riesgo que tenemos de embarazo. Y como tal, pregunta, ahora que ha entrado el tema del embarazo, ¿no?, en la consulta de medicina del adolescente, o sea, en este caso en concreto, la confidencialidad es también total, no existe eso de comentárselo a los padres, ¿cómo lo gestionáis?
A ver, en principio se le da la opción, igual que cuando hay una ETS, igual que cuando en un momento determinado solicitan la píldora poscoital, se le da la facilidad al adolescente a que se lo cuente directamente a su padre, porque muchas veces vienen con otro adulto a recibir la píldora por encima de los 16 años. No hay que comentárselo a los padres, pero por debajo de los 16 años sí los padres están obligados a recibir este tipo de información. Entonces, normalmente hacemos un papel, digamos, de ayudarles a cómo enfocar la situación para contárselo a sus padres y posteriormente, si no vemos respuesta por parte del adolescente citado posteriormente, pues somos nosotros los que se lo comunicamos directamente a los padres. Uh-huh. Y también estamos hablando ahora de todo el programa de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y también dentro de lo que sería, tal vez fallo mío, pero yo he hecho como a lo mejor el desgrane de hablar de relación heterosexual, ¿no? Pero dentro del colectivo LGTBIQ+, también son las mismas enfermedades de transmisión sexual. ¿Existe un riesgo mayor de transmisión por VIH, por ejemplo? ¿O qué centros hay también, ¿no? de soporte, de educación sexual, páginas web? Uh-huh. A ver, las enfermedades de transmisión sexual son las mismas, sea cual sea la orientación sexual. Es cierto que está descrito que hay grupos, sobre todo hombres o chicos que tienen relaciones con chicos, donde la incidencia de infecciones de transmisión sexual es más elevada. Los recursos donde acudir en caso de una situación de riesgo o de sospechar que el adolescente tiene una infección de transmisión sexual son los mismos. Quizá para el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres y trans, ahí en Barcelona existe el Checkpoint, que es un centro a pie de calle, abierto, sin cita, confidencial, que quizá nos llaman del Checkpoint y nos corrigen, pero diría que a partir de los 16 años pueden ir los chicos y al final si lo que buscan es un diagnóstico médico y tratamiento de una infección de transmisión sexual, no hay diferencia de una relación heterosexual. Es diferente que necesiten otro tipo de apoyo, ¿no? Por la orientación sexual. Ahí sí que hay diferentes organizaciones, hay páginas web, existe el Checkpoint por un lado, Transit, etcétera, donde también se puede asesorar no solo al chico o a la chica, pero también a sus familias. ¿Cómo se pueden prevenir las transmisiones de las enfermedades, de transmisión sexual durante el sexo oral y anal? Con el uso de preservativo. Sí. Y no olvidemos, ya lo he dicho muy al principio, las vacunas. O sea que siempre, ¿no?, tenemos más en mente a clamidia, gonococo, VIH y sífilis, para los que no hay vacunas, pero hepatitis B, virus del papiloma, para esto sí que hay vacuna y con esto ha disminuido muchísimo la que era la infección de transmisión sexual más habitual, que son las verrugas anogenitales, ¿no?, que pueden acabar desarrollando un cáncer, ya sea de cérvix o un cáncer anal en el caso de chicos que tienen relaciones con chicos. Y como tal, ¿hay alguna que no tenga tratamiento que se considere crónica de enfermedades de transmisión sexual? Aparte del VIH, que hasta donde se podemos frenar lo que es el ritmo, ¿no?, de infección, o no sé bien cómo explicarlo. ¿Pero hay alguna otra que sea, por ejemplo, considerada crónica? En el caso de la hepatitis B, si tú te infectas de hepatitis B, puedes tener una hepatitis aguda y curarte, o puedes no curarte y desarrollar una hepatitis B crónica, que en estos casos, si es necesario, se puede dar un tratamiento, pero sería algo como similar, entre comillas, al VIH. Es decir, tú puedes hacer un control de la replicación viral y de la progresión de la enfermedad, pero no, hasta ahora, no adquirir una curación de esta infección. En el caso de sífilis, si se diagnostica, se puede tratar. Lo que pasa es que la sífilis, cuando ya es una sífilis muy evolucionada, una sífilis terciaria, sí que pueden haber secuelas que aún y tratando o matando la bacteria, eso no se resuelve. Y clamidia, gonococo, ya lo hemos comentado. Y el herpes genital también. Es verdad, y el herpes genital. El herpes genital es un cuadro que, especialmente en adolescentes, cuando tienen una primera infección de herpes genital, es un cuadro que es muy, muy doloroso y que se acompaña de muy mal estado general. Pasan como una mononucleosis de días de fiebre, de malestar general, que lo pasan muy, muy mal, y que puede que se quede
no crónicos, sino en brotes, en recurrencias. Es decir, después de un primer episodio habrá algunos chicos y chicas que irán haciendo recurrencias. Y cada una de las recurrencias, los cuadros no son tan asintomáticos como la primoinfección, pero sí que pueden ser con lesiones ulcerosas muy dolorosas, ¿no? Y que hagan que el día a día de estas chicas y chicos durante los días de los brotes no sean días fáciles. Es importante, y por eso hacíamos la pregunta, digamos, llevándola en cuanto al sexo oral y anal, por repetir quizás, y no nos cansaremos de repetir, la protección y la prevención. Sobre todo las vacunas, ahora que hay la facilidad de las vacunas, el preservativo, que prácticamente ya lo encontramos en cualquier sitio con todo tipo de facilidad. Recordamos a los padres que no por no facilitarle van a dejar de tener relaciones sexuales, por lo tanto hay que ayudarles, facilitarles que los tengan, aunque lo usen o no lo usen, pero que los tengan. Yo quería comentar, una de las primeras, de los primeros congresos que fui, era precisamente de enfermedades de transmisión sexual, y una de las cosas que se habló con un paciente con VIH que se infectó por VIH, y dijo una frase que se me ha quedado marcada y siempre se la recuerdo a los adolescentes, y hoy pues la voy a compartir quizás un poco con el resto, y es que nos decía: por un minuto de placer me he convertido en un objeto de estudio para el resto de la vida, por no llevar protección. Y yo creo que si eso lo aplicamos a la vida real, los adolescentes deberían pensarlo, reflexionarlo, porque podemos prevenir convertirnos no solamente en ese objeto de estudio, sino en las consecuencias que puede traer cada una de las patologías de enfermedad de transmisión sexual que se van desarrollando, ¿no? Yo estoy de acuerdo, y también, ¿no?, pues hacer un apunte de no quedarse con ese mensaje que realmente es súper potente, es muy duro, ¿no?, es muy fuerte, pero no desde el miedo, sino desde el autocuidado. Es decir, bueno, esto puede pasar, entonces está claro que voy a mantener relaciones sexuales porque uno se lo pasa bien, porque forma parte de mi desarrollo como persona, pero vamos a hacerlo pues de la manera más sana posible, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que pasar de esa etapa de miedo a esa etapa de libertad, de placer pleno, sin pensar, y muchas veces se producen relaciones sexuales muy promiscuas entre los propios adolescentes, con nuevas maneras, nuevas formas de probar, digamos, la sexualidad, y siempre vamos a insistir en que debemos mantener la prevención, la protección. Y no sé, doctora, si quiere agregar algún mensaje concreto en forma de resumen sobre la CTS, un mensaje bastante, digamos, de cada cosa más claro, para que quede puntualizado con los adolescentes y con los padres también. Sí, bueno, creo que lo hemos hablado todo bastante, pero sí que reforzar este mensaje, ¿no? Que la adolescencia es una época de la vida en la que se mezclan muchos cambios y en el que es inherente en el adolescente el querer experimentar en todas las facetas de su vida, experimentar cambios de estilo de vestir, nuevas amistades, escuchar otras opiniones aparte de la de los padres, y esto incluye el experimentar las relaciones sexuales y querer experimentar el placer, que es lo que se busca, ¿no?, al mantener una relación sexual. Entonces, hay que evitar los mensajes de miedo, de sexualidad es igual a riesgo y por tanto no mantenga relaciones sexuales, sino educar en una sexualidad responsable o sana, del autocuidado, es decir, experimentarlas, pero sabiendo cuáles son los potenciales riesgos y tomando actitudes que te permitan disfrutar a la vez que te proteges y te autocuidas. Yo creo que esto es el mensaje no solo para los adolescentes, pero también para los padres, ¿no? Por si hay padres interesados en empezar a cultivar estos mensajes desde edades más tempranas, ¿no? De no evitar que experimenten, porque de esto se trata, y no sería una adolescencia plena sin esta necesidad de experimentar, pero que lo puedan hacer con el disfrute del placer y sin asumir unos riesgos que no están bien calculados por su inmadurez propia de la edad.
Esto por un lado, y luego que sí que sería importante que todos los adolescentes, ya sea desde la escuela, desde el ambulatorio, en las propias familias, que ellos sepan qué recursos tienen cerca suyo para hacer preguntas, para consultar en casos de síntomas o por si creen que pueden estar a riesgo de una infección de transmisión sexual, ¿no? Y ya lo he dicho antes, pero sobre todo las tardas joves que están en todos los barrios, la web de la Generalitat que tengo por allí y que no... es el sexajoves.gencat.cat, y esto que ellos sepan, ¿no? Que si se sienten suficientemente confiados como preguntar primero al adulto de referencia que tienen, pues genial, perfecto, hay una relación de confianza que está muy bien, pero si no la tienen porque no se ha construido, que sepan que pueden acudir a otros sitios donde van a ir solos, pero se les va a atender sin prejuicios y de una forma correcta. Pues agradecerle, doctora, la presencia aquí en nuestro programa, invitarla nuevamente cuando quiera, tiene las puertas abiertas. Muchas gracias. Para que podamos reflexionar, y yo creo que es un tema de mucho interés porque, como bien dijo, estamos en una etapa compleja, complicada, de muchos cambios, como bien reflexionó, y yo creo que estos pequeños mensajes que se dicen fuera de la consulta a veces calan mucho más que los que transmitimos en la consulta, ¿no? Por esa barrera quizás que encontramos con la mesa, la barrera que encontramos con los padres, con la enfermera, todos juntos ahí, pues creamos quizás un ambiente un poquito de respeto, ¿no?, al adolescente. Y fomentar a todos lo que son, digamos, políticos, centros médicos, a la prevención y a incrementar quizás los recursos a esta etapa importante donde yo creo que los adolescentes están en tierra de nadie, ¿no? Ni son totalmente del pediatra, ni son totalmente del médico de familia, ¿no? Están en un terreno quizás un poco gris. Y yo creo que si le damos ese apoyo, yo creo que podemos prevenir crece, yo diría, muchas de las patologías que podemos encontrarnos y que no somos capaces de resolver mediante screening, mediante estudios en esta etapa, y ya cuando vamos a darnos cuenta, pues precisamente ya es un poquito tarde. Pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias, doctora. Gracias. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós.